Es cierto que durante el proceso que nos condujo a esta nueva realidad, los medios de comunicación han sido utilizados a menudo como instrumentos de propaganda, especialmente en los regímenes totalitarios, desvirtuando su verdadera finalidad, y por esa razón es que adquiere fundamental importancia que existan en todos los países medios de comunicación independientes de los gobiernos y externos a las estructuras del Estado, que sean autosustentables y que no dependan de subsidios públicos ni de ingresos publicitarios asignados arbitrariamente. Para ello, los medios de comunicación privados deben ganarse la confianza de las audiencias, ofreciendo contenidos atractivos para los grandes públicos, pero fundamentalmente abordando contenidos informativos de acuerdo con los principios de imparcialidad, veracidad, relevancia y oportunidad. La confianza de las audiencias es el elemento medular sobre el que reposa la sustentabilidad y el desarrollo de los medios de comunicación privados, en la medida en que el resultado de la elección de una radio o de un canal de televisión que diariamente, hora tras hora, hagan los integrantes de la comunidad a la que sirven, determinará el respaldo publicitario que obtengan de los anunciantes comerciales y, en definitiva, de su éxito como emprendimiento. Me refiero al éxito no en el sentido de éxito material, sino a la consecución de las metas o objetivos que se hayan trazado. La radiodifusión promoverá los valores culturales de la nación, la convivencia pacífica y la educación moral y cívica de los ciudadanos. A los responsables de los medios de comunicación compete establecer los principios éticos que han de regular su actividad, es decir, promueve la autorregulación. En la elección de su programación y de la publicación y de la publicidad, el radiodifusor actuará con la más amplia libertad, teniendo en cuenta su propio criterio, las características de su audiencia y los principios contenidos en esta declaración. Punto 11. La radiodifusión requiere la más alta responsabilidad y excelencia en su ejercicio y, por lo tanto, al informar e interpretar, ha de ser veraz, ecuánime e imparcial, cuidadosa de las fuentes de sus noticias y respetuosa de la dignidad de sus derechos, de los derechos de las personas, evitando emisiones meramente sensacionalistas o tendientes a satisfacer intereses libidinosos o la curiosidad morbosa. La radiodifusión privada tiene una tradición de respeto al derecho de la privacidad y, por tanto, solo se justificará la intromisión en la vida privada en casos de interés público. En su función recreativa o de entretenimiento, ha de observar un cuidadoso respeto a la moral y a las buenas costumbres, propendiendo a la promoción de valores positivos en lo cívico, cultural y social. Punto 12. En los programas que tratan la sexualidad se deberá tener en cuenta la composición y expectativas de los públicos, junto con el contexto en el que se presente el material que afecte la sensibilidad y el horario de su emisión. Deberá evitarse la obscenidad en cualquiera de sus formas y todo otro tipo de perversión. Durante el horario de protección al menor, las emisoras cuidarán especialmente sus avances promocionales o sinopsis de programas y películas, evitando que las mismas presenten sonidos o imágenes inadecuados para el público infantil. ¿Por qué a las 6 de la tarde no se pasa esto que se está pasando a las 6 de la mañana y a las 6 de la mañana pasamos esos programas argentinos? ¿Por qué? ¿Qué es lo que determina esa inversión de las cosas? A las 6 de la tarde los muchachos volvieron de la escuela, están seguramente tomando la leche, alguna maestra ya habrá vuelto también. Se podrían aprovechar cosas de interés público de otra manera. En el Día Mundial de la Libertad de Prensa 2012 afirma la UNESCO, abro comillas, en la carrera para hacerse con el mercado en un nuevo contexto de mayor libertad, ¿cómo se podría garantizar los estándares profesionales y la calidad de la prensa cuando fuertes presiones comerciales apuntan en dirección opuesta? Los medios de comunicación social, que son un servicio de interés público, cumplen bien su función, se plantea uno. Hace mucho que hablamos de la necesidad de autorregulación, pero cualquier intento de poner algún límite es señalado como un grave atentado a la libertad. Me parece un dilema difícil y crucial. Un código de ética nos propone un deber ser, parámetros de medida que deberían tener un alto nivel de aceptación y alguna sanción efectiva para quienes se pasan de la raya, aunque sea una sanción moral, pero efectiva. Pero el problema es dónde ponemos la línea, quiénes y cómo se fijan los límites, cómo se controla, quién controla a los controladores. Realmente un tema muy complicado, requiere mucha legitimidad social. Yo estoy de acuerdo con que esto no se puede dejar en manos del gobierno, exclusivamente del gobierno y a discreción del gobierno, de este o de ningún gobierno. Y ese es un tema que hay que poner en debate. ¿Cuál es la calidad de la programación
de los medios audiovisuales en los horarios centrales. ¿Están contribuyendo a una sociedad culta, a una sociedad que piensa, a una sociedad crítica, o estamos contribuyendo a la sociedad del espectáculo, del consumismo, de la banalidad? Miremoslo, nosotras hemos hecho como organización feminista varios monitoreos de prensa, en algunos momentos de medios en general, no solo de prensa, de medios, mirando cómo están representadas las mujeres, cuál es la imagen, qué es lo que transmiten los medios sobre la sociedad, a quién le hablan, qué buscan, porque detrás de una cola mostrada en televisión hay un mensaje, no es neutro, hay una búsqueda de rating, hay una búsqueda de sensacionalismo y hay una búsqueda de espectacularidad, de espectacularizar la vida. Entonces, cuando hablamos de violencia de género, no es solo sacar la noticia, es poder analizar cuál es el sistema de poder que construye la posibilidad, porque ese hombre no es un enfermo, no es un enfermo aislado, no es un ser patológico, es parte de una relación de poder construida en la sociedad y repetida culturalmente, donde los sistemas educativos, los medios de comunicación contribuyen a repetir los patrones de género que construyen desigualdad, es decir, hombres que están en lo público, mujeres que están en lo privado. ¿En qué medida los medios se han vuelto cómplices de visiones o refuerzan o alientan deliberadamente visiones hegemónicas en estas guerras silenciosas que hay a nivel cultural en todas las sociedades? Y de alguna forma esto se ve y se plasma en qué cosa. Uno lo ve claramente en la construcción de la agenda. ¿Cómo se construye la agenda de los medios en cada país? Acá en el Uruguay, ¿quién define cuáles son los temas relevantes? Las coberturas, ¿qué tipo de cobertura hago yo? Si es una mujer, hago una cosa testimonial, si es un hombre, hago una cosa política. Ya en realidad estoy manchando claramente con mis visiones ideológicas, con mis presunciones sobre lo que debe ser la realidad, y ahí precisamente los medios construyen realidad. De alguna forma estoy pautando claramente el debate en un sentido, o la cobertura, o la noticia, o también lo que tiene que ver, por ejemplo, con el uso de las palabras. Las palabras no son neutrales, el lenguaje debe ser una de las cosas más políticas que existen. Entonces, yo del momento que elijo llamar a una manifestación, escrache, marcha, o revuelta, estoy dándole contenidos semánticos totalmente diferentes, posicionándolos en un campo político totalmente diferente, y uno siempre ve con claridad que hay cierto tipo de protesta social que es sistemáticamente criminalizada y otra no, y uno no puede decir que esto tiene que ver con que los periodistas en realidad están obedeciendo al parte policial. Y esa es la paradoja en la que estamos insertos hoy por hoy en este debate político. Los medios hablan de que yo quiero garantizar la libertad de expresión, pero censuran un video de Sara porque en realidad políticamente no es conveniente. Censuran un video de una campaña contra la discriminación, como fue Un beso es un beso, porque de alguna forma violentaba sus criterios estéticos. No reconocen, no hacen una autocrítica de que las coberturas que hizo Canal 4 de los asesinatos de la población trans en este año fueron profundamente discriminatorias, violatorias de cualquier principio legal que existe en este país, y como desafortunadamente no tenemos instituciones de ningún tipo a las cuales reclamar, tuvimos que sencillamente innovar en la protesta social, que es por primera vez hacer una marcha contra un canal en este país, ¿no? ¿Quién cubrió esto? Dos medios. Con respecto a las autorregulaciones, yo creo que sí, que son imprescindibles, son realmente necesarias. ¿Por qué? Porque por un lado permiten definir con claridad dónde está posicionado el canal, le permiten, o el medio escrito, le permiten al periodista tener una garantía en su trabajo cotidiano, porque ustedes saben que según qué cosa esté pautada como autorregulación, yo puedo tener más libertad de acción como cronista, como comunicador. Si eso no está pautado, todo el tiempo los criterios pueden variar, y entonces eso hace que se restrinja dramáticamente las posibilidades de negociación que yo tengo.
A su vez, da una garantía para actores sociales externos, que cuando ven que el medio viola esos principios, yo puedo ir y decir, bueno, pero ustedes tienen esta autorregulación y de alguna forma aténganse a ella. Y además también garantiza otra cuestión, que tiene que ver que este pretexto de que los comunicadores no estaban enterados, ¿no?, que también es otra de del nuevo formato, yo no sabía que había que usar esta palabra, o no estaba enterado de esto, que también es una realidad, ¿no? Hay muchos comunicadores que tienen una muy mala formación, esto es real, en Uruguay hay mucha... está a veces muy mal paga la tarea y eso genera multiempleo y genera que muchos comunicadores no tengan buena formación. Pero de todas formas, los acuerdos de alguna forma internos lo que van a permitir es también que este problema tenga algún tipo de solución. En los medios convergían el interés de los anunciantes con el interés de el beneficio cívico del periodismo. Los anunciantes precisaban a los medios y los medios precisaban a los anunciantes y la población se beneficiaba, cuando las cosas salían bien, de ese intercambio. Hoy en día la tendencia es centrífuga. Los anunciantes necesitan cada vez menos a los medios y los medios, o los medios periodísticos, divorciados de ese soporte comercial, se encuentran ante la perspectiva de generar la industria de los medios de comunicación un nuevo modelo de negocios. Es decir, el problema no es, por ejemplo, la investigación de estos dos periodistas se encuentra que las audiencias de los informativos de televisión en Estados Unidos han caído a la mitad de las grandes cadenas informativas de televisión. Han caído a la mitad en lo que va del siglo XXI. Pero ¿dónde fueron a dar esos espectadores? Fueron a dar a Internet. El problema es que lo que era muy fácil de monetizar en la televisión, en los medios tradicionales, la televisión y la radio, ya no es tan sencillo de hacerlo en Internet. De paso se perdieron la tercera parte de los puestos de trabajo en los medios de comunicación. Sobre este tema yo me animo a decir que estoy absolutamente convencido de que fue un despropósito la manera como se trató el tema. Incluso desde el punto de vista de lo que más evidentemente uno puede suponer que se hizo. Con estas imágenes cautivamos al televidente, por lo tanto generamos más rating. Hay, volviendo a lo que decía Rosario, a la ausencia de elementos de reflexión, de debate sobre las cosas sobre las prácticas periodísticas en las redacciones. En este caso podemos tener presentes un par de principios generales del periodismo. El primero es que aquello de que no vamos a dejar de informar porque alguien pueda haberse perjudicado, ni vamos a informar algo para perjudicar a alguien, ¿no? Esto como un principio general del periodismo. Es decir, el bien social de que el público vea, porque de verdad que difundir esa imagen ayudaba a comprender la brutalidad, la gratuidad del crimen, para mi juicio. Era importante difundir esa imagen, pero luego de difundir la imagen, que te permitía comprender cabalmente lo que pasó, entiendo que había que dejar de difundir la imagen, porque luego venía el interés de los afectados. Entonces, en esa medida, se pudo haber resuelto de una manera, siempre partiendo de la base de que están dos intereses en tensión, si no virtuosa, por lo menos sensible. Por lo tanto, a mi juicio había que difundir advirtiendo la crudeza de la imagen, porque era de la misma manera que vos podés mostrar una autopsia cuando de la exhibición de la imagen se termine comprendiendo cómo murió la persona. Eso no es truculencia, aunque algunos puedan ser más sensibles que otros, pero la repetición, la recurrencia de una imagen se vuelve truculento. En esto es lo mismo. Lo que está mal no es mostrar la imagen. Lo que creo que está mal, no solo por respeto a los deudos, a los familiares, sino incluso porque se termina vulnerando otro principio del periodismo, que es hacer interesante lo que es relevante. Cuando vos pasás una y otra vez la imagen de la muerte del pisero de La Pasiva, estás banalizando algo que cuando la pasaste por primera vez era trascendente.
En Uruguay ni siquiera, ya ni hablemos de código de ética, en Uruguay ni siquiera hay manuales de estilo. O sea, no sé, hay algunos medios que tienen algunas reglas no escritas, pero creo que tenemos que escribirlas, creo que tenemos que tener todos claros qué se puede hacer y qué no. Y hay muchos temas acá que justamente por no discutir quedan en el limbo y terminamos los periodistas teniendo actitudes no es teniendo actitudes, participando de cosas que a mi juicio bordean la corrupción. Tiro acá algunos temas, digo, por ejemplo, el problema de los viajes al exterior. Los periodistas en Uruguay, los medios de comunicación, todos aceptan viajes de regalo de agencias gubernamentales, de instituciones de gobierno, de empresas privadas. Por ejemplo, y acá hay varios argentinos, les cuento que cuando todo el debate que hubo, el diferendo que hubo entre Uruguay y Argentina por el tema de Botnia, acá todos los medios mandaron periodistas pagados por Botnia a Finlandia a ver qué linda que era la planta de Botnia y a informar en los informativos de cómo el agua salía transparente de las plantas finlandesas. Y no creo que esté mal haber ido, pero creo que está mal haber ido pagados por Botnia. Otros temas, los regalos, los periodistas recibimos regalos de empresas privadas, de empresas públicas. Creo que, por ejemplo, Búsqueda tiene una política de que los regalos se los quedan las autoridades del semanario y después no sé si se sortean o qué hacen, pero creo que es un tema que tenemos que discutir. Podemos recibir los periodistas regalos de nuestras fuentes, de las personas que después tenemos que cubrir, y hasta qué monto. Digo, es algo que se discute a nivel gubernamental, si el presidente puede recibir regalos o no. Bueno, creo que los periodistas son cosas que tenemos que discutir también. Los conflictos de intereses que a veces nos genera una relación demasiado estrecha con las fuentes, las invitaciones a comer. No hay reglas escritas. Digo, yo he trabajado en medios internacionales donde todo eso está estipulado por escrito, por ejemplo. Digo, yo personalmente no puedo aceptar ningún tipo de invitación, ni viajes, ni en cuanto periodista de CNN, ni siquiera puedo aceptar una invitación a comer. O sea, si me invitan a comer tengo que pagarla, y muchas veces he ofendido a algunas fuentes porque tienen derecho a sentirse ofendidos, que te invitan a comer y vos les decís, no, mire, no puedo aceptar la invitación. En algunos de esos medios yo tuve la sensación de que las redacciones son un verdadero campo minado, donde todos los días la cantidad de circunstancias, de episodios que involucran lo ético que tenés que resolver es acalambrante realmente, es acalambrante, y no hay minutos de calma como para decir ¿qué estamos haciendo? O ¿hacia dónde vamos? Siquiera se problematiza las situaciones, es como que hay un automatismo, sobre todo en los diarios, ¿no? En los que tienen esa frecuencia diaria, donde muchas veces se trabaja realmente como autómatas o como robots, y donde el solo hecho de problematizarse alguna de estas situaciones, a uno lo miran como si fuera, no sé, como que viniera del planeta Marte realmente, ¿no? Es como, ¿pero de qué estás hablando? O andá a cubrir y punto, ¿no? Por ejemplo, lograr que se publique una errata en un diario de Montevideo, algo tan básico que debería ser, ni siquiera debería llevar 2 segundos publicar una errata, y sin embargo, por ejemplo, es como que reconocer un error en un diario fuera comprometer a la calidad, cuando es todo lo contrario, ¿no? Y sin embargo, uno tenía que estar atrás del editor, acordate de la errata, y salía de repente 5 días después. Hay medios de Uruguay que obligan a los periodistas a firmar las notas, o que realmente extraen un poco esa firma después de un trabajo tremendo donde uno tiene que enojarse y todas esas cosas desagradables.
Y eso creo que es un derecho fundamental del periodista, porque uno encuentra que la titulación, en la mayoría de las veces, no es responsabilidad de uno. El tema del trabajo de tapa, donde realmente a veces, a mí me han titulado notas en el sentido contrario del contenido que estaba adentro, ¿no? Y yo después hablaba con mis fuentes y dejaba explícita todas esas manos que intervenían en ese proceso, ¿no? La existencia de una figura como el defensor de lectores de por sí es un síntoma de que algo está mal. De pronto no está bien que sea yo quien lo dice, pero creo que es un síntoma de que el lector está siendo cada vez más infantilizado y acepta esa situación y acepta que tercerizar su preocupación, digamos. Y un defensor de lectores nunca va a sustituir la capacidad crítica del lector, nunca. No tiene sentido, aunque yo estuviera armada defendiendo cada uno de los planteamientos que los lectores hacen, no tendría ninguna utilidad de eso si el lector no tiene la capacidad crítica y sobre todo la vocación, la exigencia, el interés de discernir cuando le están dando una opinión, cuando una información es sesgada, a quién responde. Toda esta confusión que yo digo entre las áreas de comunicación institucional, los publicities, la publicidad encubierta, el infotainment, todo eso conspira para que se pierda de vista qué es efectivamente qué quiere ser un periodista, para qué sirven los periodistas, qué es lo que estamos construyendo.